Una fe sin filtros. Sabes que he observado que en los últimos años en las redes sociales, en la mayoría de las fotografías o las imágenes se están colocando filtros. Básicamente están buscando embellecer una imagen, básicamente quieren ocultar algún tipo de defectos. Pero cuando veo las escrituras observo que lejos de ocultar los defectos de los hombres, siempre son mostrados. Me pregunto, ¿qué pasa cuando las vidas pasan por un filtro? O peor aún, cuando nuestra fe pasa por un filtro. Mi nombre es Jonathan y este espacio es Uno en Cristo, donde vamos a compartir reflexiones, anécdotas y nuestra visión acerca de las Escrituras. Mientras meditaba en esta frase, una fe sin filtro, recordé que a múltiples personas dentro de las Escrituras no solo se muestran sus virtudes, sino que también se muestran sus defectos. Y un personaje que a mí me llama la atención y tal vez me identifico en alguno de los escenarios con él es Pedro. Fue valiente, pero también fue un gran cobarde. Fue osado, atrevido, impulsivo, pero también cometió muchos errores producto de esa impulsividad. Bueno, vamos a revisar dos pasajes de las Escrituras en donde él está involucrado y donde se muestra un filtro en cuanto al comportamiento, más allá de un filtro, una apariencia. Entonces, cierto varón de nombre Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una propiedad. Permítanme colocar esto en contexto. Dice el capítulo 4 de este mismo libro de Hechos que todos los que habían creído tenían todas las cosas en común. Y el versículo 34 de ese capítulo 4 dice, y no había ningún necesitado entre ellos, pues todos los que poseían tierras o casas las vendían y llevaban el valor de lo vendido a los apóstoles. Ahora, este pasaje se explica por sí solo. Versículo 2 de ese capítulo 5. Pero sustrajo del precio sabiendo también la mujer y trayendo una parte la puso a los pies de los apóstoles. El problema no era que sustrajeran una porción del dinero, sino que acordaron entre ellos decir que lo habían vendido en tanto y quedarse con una porción. Pedro les da una respuesta en el versículo 3 y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio de la propiedad? ¿Acaso reteniéndola no quedaba siendo tuya? O sea, si tú no vendías la propiedad, no era tuya. Sí, la respuesta es sí. Y vendiéndola, no estaba a tu disposición. Si tú vendías la propiedad en tanto, ese dinero no te pertenecía a ti. ¿Por qué pusiste este asunto en tu corazón? ¿Cuál asunto? Bueno, nos deja ver esta misma escritura que ellos dijeron que habían vendido la propiedad en un monto y que todo ese monto lo estaban entregando como una ofrenda. Me pregunto, ¿alguien los estaba obligando? No. Ganaban algo con mentir, solamente aparentar que eran piadosos y que tenían todas las cosas en común con los demás. Solamente decir que eran tan bondadosos que entregaron el precio completo de su vivienda. Continúo con la lectura. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías expiró al caer. Más adelante, dice el versículo 7, hubo un intervalo como de 3 horas y entró su mujer. ¿La mujer de quién? La mujer de Ananías, es decir, Zafira. No sabiendo lo sucedido, no sabía la confrontación que había tenido su esposo y mucho menos que había muerto. Y Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la propiedad? Y ella respondió, sí, por tanto. Y Pedro a ella, porque os pusiste de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que sepultaron a tu marido y te sacarán a ti. Estas dos personas pretendieron, como ya lo mencionan las Escrituras, mentirle al Espíritu Santo. Pero yo pienso que algo fundamental aquí es que lo hicieron por apariencia. No soy quien para juzgarlos y mucho menos para decir cuál era la intención de su corazón. Pero cuando veo el contexto, aparentemente utilizaron un filtro y el filtro es la apariencia,
mintieron. ¿Para qué? Para quedarse con una porción. Y eso lo vamos a ver a lo largo de las Escrituras en múltiples ocasiones. Sin embargo, hay una sentencia de parte de Pedro, y es: ¿por qué pretendes mentirle al Espíritu Santo? Fíjense, en los últimos días yo he estado pensando en que a veces pretendemos ser algo que no somos, o queremos mostrar una fase de nuestras vidas que está edulcorada, que está retocada. ¿Para qué? ¿Para aparentar delante de quién? ¿Es que acaso Dios no conoce nuestros corazones? ¿Y por qué pretendemos ser algo que no somos? Recuerdan que fue Pedro el que dijo esta sentencia. Bueno, en el libro de Gálatas, capítulo 2, es Pedro quien es confrontado, y esta vez es por Pablo. Nos dice el versículo 11. Pero cuando Cefas fue a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era digno de condenar, porque antes de llegar alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero cuando llegaron se retraía y comenzó a apartarse temiendo a los de la circuncisión, es decir, a los que venían de parte de Jacobo. Y los demás judíos se unieron a él en su insinceridad. Me gusta esta palabra, insinceridad, no son sinceros. De tal manera que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas, es decir, a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a vivir como judíos? Miren, había una situación, y es que se estaban convirtiendo al Evangelio, estaban creyendo en Jesús, tanto gentiles, que son todos aquellos que no son judíos, como los judíos. Jesús vino a los judíos, vino a su casa. Pedro era judío, Jacobo era judío. Y por lo que nos deja ver esta escritura, Jacobo y los que estaban con él, los que lo seguían, sus seguidores, eran celosos de la tradición judía, específicamente de la circuncisión. Pedro, cuando está en una reunión y se da cuenta que llegan los que son seguidores de Jacobo, aunque él estaba compartiendo con todos, gentiles y judíos, él decide abstenerse de comer con los gentiles. Y así transcurrieron los días y Pablo se da cuenta de esta situación. Es decir, Pedro comenzó a aparentar algo que no era. ¿Por qué? Porque Pedro ya sabía que la salvación, la fe, el seguir a Jesús no dependía de las tradiciones judías, no dependía del cumplimiento o no de esa ley de la circuncisión, de la tradición oral. No dependía de eso, sino que dependía exclusivamente de la fe. Cuando Pablo ve esta situación, de inmediato lo confronta. Y no solamente fue Pedro el que cayó en ese error, sino que también Bernabé, que acompañaba a Pablo en la predicación del Evangelio, y todos los que estaban con los judíos siguieron ese mismo comportamiento. ¿Cuál? El de aparentar algo que no eran. Y frente a eso fue Pablo, en este caso, quien los confronta y le dice que son unos hipócritas. Esta palabra, ¿qué quiere decir? Bueno, fíjense, en griego, hipócrita es alguien que actuaba, se colocaba una máscara y actuaba. Esto me llama la atención porque cuando buscamos, por ejemplo, en Google, la palabra hipócrita proviene del latín hipócrita, que se deriva del griego hipócrites, que significa actor o actriz. Esta a su vez se desprende del verbo hipocrisín, que se traduce como actuar, pretender ser algo que no eres. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pretendiendo algo que no era. ¿Para qué? Para recibir aceptación, en este caso de parte de Jacob y de parte de los que lo seguían. Creo que Ananías y Zafira estaban haciendo lo mismo. Estaban utilizando un filtro de hipocresía, actuando
para recibir una aceptación y sobre todo para recibir elogios, de que eran piadosos, por ejemplo, de que vendieron incluso su propiedad, lo más valioso que tenían, para entregarlo a los apóstoles y que de esta manera fueran administrados los bienes y toda la comunidad no tuviera necesidades. ¿Será que eso ocurre en nuestras vidas en relación a la fe, por ejemplo? Bueno, ¿qué dijo Jesús al respecto? Mateo capítulo 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tenéis galardón de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosnas, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo toda su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que así tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Fíjense que Jesús está diciendo, no sean como los hipócritas. ¿Quiénes eran esos hipócritas? Bueno, los que actuaban mostrando algo que no eran, los que tenían un filtro, específicamente los fariseos, los escribas, acostumbraban presentar ofrendas, pero antes tocaban una trompeta, hacían una algarabía, anunciaban que estaban dando una ofrenda. ¿Para qué? Para aparentar. ¿Para qué? Para mostrarse delante del pueblo como personas piadosas, para decir que ellos sí cumplían con la ley. Pero frente a todo esto, Jesús le está diciendo, no seas como ellos, más bien haz las cosas en secreto, específicamente entrega tu ofrenda en secreto, para que seas recompensado por el Padre. Ser genuino, ser auténtico, ser transparente delante de Dios nos invita a dejar las caretas a un lado y nos invita a dejar la apariencia de que tengo, de que doy, de que soy y comenzar simplemente a ser. O sea, a que nos mostremos como los hijos que somos. Y si queremos agradar a Dios, pues saber que le vamos a agradar es en lo secreto, en lo íntimo, no necesariamente en lo que hagamos en público. Esto no quiere decir que no vamos a hacer aquello que Dios nos instruya. Todo lo contrario, tenemos que obedecer a Dios. Y si esto implica hacer, ejecutar alguna acción, perfecto. Pero no ejecutemos las acciones esperando una recompensa y sobre todo mostrándonos delante de otras personas como algo que no somos, simplemente por recibir aceptación o por recibir aprobación. Yo pienso que lo más importante aquí es que recibamos la aprobación y la aceptación de parte de Dios. Y para eso tenemos que conocer que somos hijos y como hijos vamos a recibir esa aprobación, el amor y la aceptación. Es de parte de nuestro Padre, pero no por lo que hagamos en público, no por nuestras obras, sino por lo que somos como hijos, por la intimidad y la relación que tenemos con nuestro Padre. En este mismo capítulo, el Señor Jesús dice lo siguiente: cuando estéis orando, no seas como los hipócritas. Una vez más, no seas como los que se colocan una careta, no seas como los que son actrices o actores que interpretan un papel, que aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para exhibirse ante los hombres, para aparentar. De cierto os digo que ya están recibiendo toda su recompensa. Tal vez la recompensa es el elogio y la aceptación de las personas. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento interior y trancado tu puerta, ora a tu Padre en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Si se fijan en los dos versículos, está hablando del secreto. Lo que haces en secreto, Dios lo va a recompensar. Pero lo que haces en público, si la intención de tu corazón, la intención de nuestro corazón es simplemente aparentar, ya tenemos una recompensa. En el caso de Ananías y Zafira, la recompensa fue por pretender engañar al Espíritu de Dios, la recompensa fue que expiraron, murieron.
Pero me pregunto, ¿será que nosotros cuando estamos aparentando, hay una parte de nuestro ser que está muriendo? Tal vez la autenticidad, tal vez lo genuino, tal vez esa identidad de hijos que quiere y necesita la aprobación del Padre. ¿Será que eso se está extinguiendo, está muriendo, se está apagando? Yo prefiero definitivamente la recompensa que viene de parte de Dios. Y con esto no quiero decir que somos perfectos. No, estamos llenos de debilidades, de conflictos, de problemas, de errores. Cometemos muchísimos errores. Pero si ya las escrituras nos están advirtiendo que no seamos hipócritas, que no tengamos un filtro en nuestras vidas, en nuestra fe, pues deberíamos escuchar a lo que Dios nos dice en este día y obedecerle, examinar nuestros corazones, presentarnos delante de Dios y decir esto que el salmista en múltiples ocasiones dijo: examina mi corazón, muéstrame en qué estoy buscando la aprobación de los hombres, muéstrame en qué estoy incurriendo en el error de ser un actor que pretende ser algo que no es. Yo creo que es lo más sensato y también considero que la forma de hacerlo es cuando dependemos de Dios. Saben que hay un pasaje que está en el libro de Corintios, donde Pablo habla acerca de una situación que para él era compleja. De hecho, lo llama un aguijón, el aguijón de la carne. Nos dice: por lo cual, para que no me enaltezca, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetea, a fin de que no me enaltezca. Y luego está el versículo que les mencioné: por eso 3 veces rogué al Señor que se alejara de mí. Y me ha dicho: mi gracia te es suficiente, porque el poder es perfeccionado en la debilidad. Más adelante en el versículo 10, por lo cual me complazco en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución y angustia, por causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estos pasajes me dicen que aunque Pablo tenía un aguijón, algo que provenía de Satanás, que lo estaba bofeteando para que no se enalteciera, tal vez una enfermedad, tal vez una conducta inapropiada, tal vez un defecto físico, no lo sé. Pero él no pretendía ocultarlo, simplemente él rogó a Dios para que se lo quitara. No se lo quitó, recibió esta palabra: bástate en mi gracia. Mi gracia te es suficiente. El poder de Cristo se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Entonces, cuando tenemos una debilidad, no aparentemos algo que no somos, sino presentémosla delante de Dios. Si la quita, excelente. Pero si no la quita, recordemos que eh, cuando aceptamos esta debilidad, o mejor dicho, simplemente vivimos con ella, bien sea una afrenta, una necesidad, una persecución o angustia por parte o por causa, mejor dicho, de Cristo, cuando somos débiles, vamos a ser fortalecidos en Él. Yo pienso que es necesario, imprescindible, que dependamos de Él en medio de nuestras debilidades. Cada día eh, estoy más convencido de que mientras más expongo mi debilidad delante de Dios, entonces soy más fortalecido. Cada día estoy más convencido que mientras menos busco la perfección, me doy cuenta que la perfección está en Cristo y que esa perfección puede llegar a mi vida en la medida en que eh, le obedezco. Y no estoy hablando de una perfección por obras, estoy hablando de una perfección que viene por gracia, por favor inmerecido, porque simplemente Dios va moldeando nuestro carácter. No pretendo haberlo alcanzado, por favor. Soy un hombre lleno de errores, de conflictos, de problemas. Simplemente soy alguien que sus debilidades las presenta delante de Dios y que evita la hipocresía, evita ser algo que no es, evita aparentar. ¿Y por qué? Porque así lo dicen las escrituras. Es sencillo. Eh, los fariseos querían ser aceptados. Los eh, escribas querían
tener un título, un renombre. Eh, ¿Será que eso también es el deseo de nuestro corazón? Yo pienso que sí, y por eso muchas veces incurrimos en el error de aparentar simplemente para recibir la aprobación. Pero cuando se nos es mostrado, revelado, que esa aprobación va a venir de parte del Padre, entonces descansamos y soltamos esa carga de perfeccionamiento, de perfección, y entendemos que el perfeccionamiento solamente viene en Cristo. Soltamos esa carga que nos invita a tener una careta y nos quitamos esa careta de encima y entendemos que mi debilidad está siendo fortalecida por Cristo. Entendemos que hay situaciones donde no vamos a cambiarlas y suelto el control de mi vida para que sea Dios quien gobierne, que es algo muy distinto al control, sobre nosotros, sobre mi vida. Yo creo que esa es la forma en que las escrituras nos dan la solución. Pero más allá de soluciones preconfiguradas y de fórmulas, creo que necesitamos depender del Espíritu Santo, el otro consolador, el otro paracleto. El primero fue Cristo, fue el mismo Jesús. Él vino para ayudarnos, para acompañarnos, magnífico, pero no nos dejó huérfanos, no nos dejó solos, no nos dejó desvalidos, desprotegidos, sin guía. No, nos envía el Espíritu Santo justamente para que nos acompañe, nos fortalezca, nos ayude, nos permita vivir una vida de sinceridad en Cristo. Voy a despedirme con dos pasajes. Uno está en el libro de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Teniendo vivo el recuerdo de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y he sido persuadido de que en ti también. Pablo reconoce que Timoteo tiene una fe sincera. En otras palabras, que tiene una fe que no es fingida, no pretende fingir, sino que se muestra tal y como es. Y una vez más, el Señor Jesús en Mateo 23. Entonces Jesús habló a la multitud, a los discípulos, diciéndoles: los escribas y los fariseos se sentaron en la cátedra de Moisés. Haced y guardad pues todo cuanto os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, y atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las quieren mover ni un dedo. La escritura habla por sí solo y nos está indicando que es necesario que la limpieza venga de adentro hacia afuera con una relación personal e íntima con Dios y que no es necesario aparentar para recibir la aceptación de los hombres. Eso simplemente nos convierte en mendigos que buscan la aprobación de otros, cuando lo que debemos buscar definitivamente es una relación con el Padre y Él nos va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Eh, Se trata de ser congruentes con lo que creemos, sentimos, pensamos y la forma en que actuamos. Eh, Creo que el mensaje central es dejar de tener un filtro, dejar de ser o parecer algo que no somos y comenzar a ser hijos, comenzar a vivir conforme a lo que creemos. Si creemos que en la intimidad, con una relación genuina e íntima con Dios, vamos a recibir todo lo que estamos esperando, pues tenemos que alinear nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro actuar, nuestro ser para ser congruentes. Les invito a que oremos juntos. Y más allá de esta oración de redes sociales, eh, de esta reflexión, se trata de que tú entres a la puerta o mejor dicho, que entres a tu cuarto y a puerta cerrada puedas mostrar tus debilidades a Dios y que Él sea quien te fortalezca. Sincerarte con Él y decirle en lo que le estás creyendo y en lo que no le crees. Sincerarte con Él y
mostrarle las verdaderas intenciones de tu corazón, que Él las conoce, pero cuando tú las expresas a Él, tú estás soltando una carga que a veces es muy pesada. Que no se trate de la apariencia, sino de lo genuino. Papá, gracias te doy por este mensaje, por esta reflexión que me permites compartir. Primero, gracias porque es un bálsamo para mi propia vida, donde puedo aprender a aceptar mis errores, mis defectos, ponerlos delante de ti y ser fortalecido por tu gracia. Gracias te doy, Señor, porque esta palabra es útil primero para mi propia vida y luego para todo aquel que la escucha, para todo aquel que la lee. Gracias por tu Espíritu Santo, porque nos guía a toda verdad y nos invita a soltar los filtros, las caretas, a dejar la hipocresía a un lado para ser personas que vivan una fe genuina. Así como Timoteo recibió unas palabras de afirmación de parte de Pablo diciendo que tenía una fe sin fingimiento, que así cada uno de nosotros pueda recibir de tu Espíritu Santo esas palabras de aliento, de motivación, de exhortación, para que vivamos una vida sin fingimiento. Que observemos los ejemplos que están en las Escrituras y que conforme a ese ejemplo, a ese modelo, pues sigamos los pasos de nuestro Maestro. No en nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza que el Espíritu de Dios da a nuestras propias vidas. En el nombre de Jesús oro por cada persona que está observando esta transmisión y que se siente identificada con esa apariencia, se siente identificado por búsqueda de aceptación, tal vez por temor a no ser juzgado, a no ser criticado. Yo te ruego que le des la fortaleza necesaria para mostrarse auténtico, para mostrarse genuino y que todas las cargas sean presentadas delante de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por estar conectados con nosotros, gracias por recibir este mensaje y te invito a que no solamente lo escuches, sino que también puedas experimentar una transformación en Cristo Jesús por medio de tu relación con el Espíritu Santo, para que entonces nos mostremos únicos, auténticos e inigualables. Bendiciones.